Hola a todos, en este video explicaré cómo hacer un reloj con un display LCD 16x2. El microcontrolador a usar va a ser el PIC del 18F4550. Lo haremos en lenguaje C utilizando el software MPLAB X y el compilador XE8. Una vez hecho el código, lo comprobaremos en Proteus y lo montaremos en una protoboard. Bueno, una vez ya aquí en el software de MPLAB X, lo primero que hice fue colocar o declarar los pines de nuestra LCD. Después de esto, la frecuencia de mi oscilador, que fue de 8 MHz. Luego de esto, las librerías. La librería del PIC, la librería de la LCD, que esa ya la tengo yo. Se las voy a colocar todo el proyecto abajo en la descripción del video para que lo puedan descargar. Y también usé la librería stdio y stdint, que nos van a servir para convertir las variables a chars. Después aquí puse la configuración de los fusibles para el PIC 18F4550. Esta configuración se puede generar automáticamente. Nos podemos ir aquí a producción, luego a configuración de bits, y aquí abajo nos va a aparecer todas las opciones de los fusibles que va a tener nuestro PIC, en este caso el 18F4550. Aquí puedes ir configurando todo a tus medidas, a lo que tú decidas. Y una vez hecho esto, le das clic aquí en generar código fuente y aquí está tu código. Lo único que vas a hacer va a ser copiar primero todo esto, lo copias y lo pegas en tu código como yo hice. Muy bien, ya tenemos esto. Después de esto declaré mis variables globales, en este caso un char de segundos de 2, luego un char de minutos igual de 2 y un char de horas igual de 2. ¿Por qué de 2? Pues porque tanto segundos, minutos como horas no van a pasar de 2 cifras, es decir, no necesitamos más. Luego un entero que va a ser los segundos, un entero de minutos y un entero de horas. Después de las variables tengo mi función de interrupción, esta la explicaré más adelante. Después tengo mi función principal, donde declaré 3D como salida. ¿Por qué? Pues porque ahí va porque ahí va nuestra LCD. Y en el puerto C coloqué dos entradas con el cual vamos a ir aumentando los minutos y las horas. Ahora inicialicé la LCD, coloqué el cursor en 1,1 y puse reloj con TMR0, es decir, reloj con timer 0. Después posicioné el cursor en 2,1, coloqué hora igual y un espacio. Luego coloqué ceros y 2 puntos para que cuando inicie el reloj inicie en todo 0 y empieza a contar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y así para ir aumentando poco a poco. Aquí es toda esta parte del código. Como podemos ver, tenemos 2 ceros para horas, 2 ceros para minutos y 2 ceros para segundos, separados por los 2 puntos. Ahora aquí está la configuración de nuestro timer 0. Para entender mejor esto, vamos a la datasheet. A la página 129 vamos a encontrar los registros para controlar el timer 0. Para esto es T0con. Aquí lo tenemos. Tenemos la explicación bit a bit. Vamos al código. Vemos que aquí puse T0 con bits. El bit TMR0on lo puse igual a 1. Vamos a la datasheet. Aquí está. Con 1 estamos diciéndole al PIC que queremos usar el timer 0. Es decir, lo habilitamos. Entonces, por eso aquí tengo que va a ser igual a 1.
timer 0 habilitado. Luego el bit T0 8 bit, vamos, aquí está, es decir, el timer configurado como 8 bits o 16 bits, como timer o como contador. En este caso yo le puse 0 para que sea como de 16 bits. Aquí está, 0. Ahora el T0CS, vamos a la datasheet. Aquí nos dice, vamos a colocar su fuente de reloj. En este caso yo le estoy diciendo un 0, es decir, quiero que uses tu reloj interno. 0. Aquí está, fuente de reloj proviene de interno. Ahora el bit T0SE, que nos dice, el timer 0 va a aumentar cuando encuentre transiciones de bajo a alto o de bajo a alto. En este caso yo lo puse 0, es decir, aquí pues bit sin importancia por el momento, no vamos a ser muy específicos en ese caso. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar como desborde, solo queremos el tiempo. En este caso coloqué 0, es decir, que de bajo a alto. Pero en este caso vemos que es en el pin T0CK1. Volvemos al video anterior, T0CS, y nos dice 1, transición con este pin. Pero recordemos que a este bit T0CS le colocamos 0. Es decir, no estamos usando este pin. Es por eso que este bit no tiene importancia. Ahora vamos al siguiente bit, que fue el PSA. Que con esto estamos diciendo que el prescaler será asignado. Volvemos aquí a la datasheet. En el bit colocamos un 0. Y el 0 nos dice el timer 0 es asignado. Es decir, la fuente del reloj interno viene de un prescaler. Nosotros lo vamos a asignar. Ahora, los bits del 2 al 0, que es el que tenemos aquí. Los bits T0PS he colocado en binario 111. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos aquí, 111 tiene nuestro prescaler que dijimos que le íbamos a asignar nosotros en el video anterior. Le estamos diciendo que, ok, queremos un prescaler de 256. Y es por eso que aquí está, prescaler de 256. Que el prescaler es cuánto se puede prolongar o dividir. Ahora, toda esta configuración que hicimos, si la queremos compactar, la podemos escribir de la siguiente manera. T0 con igual a 0x87. Es decir, solo esta línea de código suplanta a toda esta. ¿Por qué? Porque aquí lo hicimos bit a bit. Y aquí en esta línea ya lo estamos haciendo colocando todo esto que generamos. O bien, por ejemplo, esto es notación hexadecimal, pero bien podemos hacer esto. B. Con B estamos diciendo que es binario. Y lo podemos colocar de esta manera. Primero fue 1, luego 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y punto y coma. Y vemos que todo esto que está aquí, en este T0 con, fue lo mismo que hicimos aquí, pero lo hicimos bit a bit. Esa es la diferencia. Ahora aquí habilitamos las interrupciones globales mediante este bit del intcon, y las interrupciones del timer se habilitan. Intcon y estamos diciendo aquí timer 0, lo queremos habilitada las interrupciones. Ahora, una vez ya teniendo configurado nuestro timer, entramos a nuestro ciclo infinito. Y aquí para aumentar minutos, en este caso yo le estoy diciendo si en el puerto RC0 es igual a 1, que es donde voy a colocar yo un push button que va a ser cuando se presione, a la entrada vamos a tener un 1, es decir, cuando yo presione mi push button, quiero que aumentes los minutos. ¿Con qué velocidad?
con 500 milisegundos de diferencia. Luego aquí, mediante la función sprintf, lo que está en la variable minutos, quiero que lo conviertas a char, es decir, a un carácter de 2. Y este carácter que vas a convertir lo vas a alojar en el char que declaramos anteriormente, que le llamamos min. Esto es lo que hace esta función sprintf. Después de eso coloco el cursor en una parte de la LCD y ahí voy a escribir lo que tengas en el char min. Eso es lo que hago aquí. Y obviamente, si yo dejo pulsado el push button va a seguir aumentando minutos, pero sabemos que los minutos no pasan de 59. Entonces, cuando minutos pasa igual a 59, entonces minutos lo pasas a -1. Y es lo mismo para horas. Es exactamente lo mismo, solo que con horas. Y aquí en vez de 59, pues coloco 23 horas. Porque nuestro reloj lo configuré para 23 horas. Y esto es para simplemente aumentar minutos y aumentar horas. Aumentar segundos, eso no lo coloqué. Ahora, aquí está la programación del reloj. Lo hice con ifs, con if anidados. Primero, si segundos es menor a 60, aquí esperarían que colocara pues a segundos le vas a aumentar. Pero no, ahorita voy a explicar por qué no coloqué aquí. Lo mismo que ya mencioné, usamos la función sprintf. Lo que tengas en segundos como variable entera la guardas en el char sec y lo muestras en el LCD. Ahora, si segundos no fue menor a 60 significa que fue igual o mayor. Entonces, cuando sea igual o mayor a 60, quiero que segundos lo pases igual a 0. Y lo mismo aquí. ¿Y qué va a pasar cuando segundos sea igual a 0? Entonces ya pasó de 1, 2, 3, así ya llegó hasta 59 y pasó a 0. Entonces ya llevamos 60 segundos, es decir, a minutos aumentamos. Y aquí, si minutos es menor a 60, hacemos lo que ya mencioné. Usamos sprintf y lo que esté en el char de min lo mostramos. Ahora, si minutos no fue menor a 60, significa que ya pasaron 60 minutos, es decir, minutos lo paso a 0 y horas aumento 1. Y lo mismo, cuando horas sea mayor a 23, quiero que horas lo pases a 0. ¿Por qué? Porque significa que ya rebasó el tiempo. Recordemos que en el reloj de 24 horas solo llega hasta 23. Entonces horas a 0. Y nuevamente función sprintf. Lo que tengas en la variable horas lo conviertes a char, lo guardas en OR y lo muestras en la LCD. Y si no fue mayor a 23 horas, es decir, fue menor, pues haces lo mismo, pero sin pasar horas a 0. Eso es la programación para el reloj. Pero ahora, ¿cómo vamos a aumentar los segundos? Ya lo dije con el timer. Y el timer va a ser por desbordamiento. Entonces, lo debemos colocar que este desborde suceda cada segundo. Y aquí está. Aquí lo expliqué. Calcular el tiempo de desborde a 1 segundo. Para calcular el tiempo de desborde se aplica la siguiente fórmula. Nuestro tiempo va a ser igual a 4 sobre la frecuencia del oscilador por el prescaler por el número a contar. Ahora, considerando esto, hacemos la sustitución. 4 sobre la frecuencia del oscilador, que yo en mi caso usé un cristal de 8 MHz. Prescaler, que ya lo habíamos mencionado, seleccionamos uno de 256 por medio de la datasheet. Por 65.535. Y ahora, caray, ¿de dónde salió este número? Es fácil, sabemos que nuestro timer 0 es de 16 bits. Entonces, 2 a la 16 menos 1 nos va a dar 65.535, que eso va a ser el número máximo a contar de bits. Ahora, ¿cómo sabemos que el timer es de 16 bits? Pues es una característica del timer 0. Aquí vemos.
Y recordemos, ¿es de 8 o de 16 bits? ¿Cómo lo configuramos nosotros? Yo lo puse que fuera de 16 bits. ¿Por qué? Porque en el bit T08 bit coloqué un 0, es decir, lo configuré a 16 bits. Es por eso que aquí tenemos este número. Nuestro tiempo de desborde haciendo esta operación nos va a dar que cada 8.38 segundos va a ocurrir el desborde, pero nosotros queremos que este desborde suceda cada segundo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues de esta fórmula que está acá, despejamos el número a contar. Una vez despejado el número a contar, hacemos la operación que nos va a quedar. Número a contar va a ser igual al tiempo de desborde sobre 256 por 8 MHz, que fue nuestro cristal, sobre 4. Ahora, nuestro tiempo de desborde, ¿de cuánto es lo queremos? Ya se los dije, de 1 segundo. Sustituimos número a contar, va a ser igual a 1 sobre 256. ¿1 por qué? Pues porque queremos que suceda cada segundo. Entonces 1 por 256 por 8 MHz sobre 4. Y esto nos va a dar igual a 7812.5, que redondeado es 7813. Este número, ¿qué significa? A nuestro timer 0 le vamos a cargar ese número. ¿Pero en dónde? Ahora es donde explico la función de interrupción. Aquí está. Aquí ven, segundos lo estoy aumentando. Es decir, cada vez que suceda este desborde, cada segundo va a aumentar los segundos en 1. Aquí ven que coloqué esto, pero recordemos cuál era el máximo. Ya se los había dicho. 65.535. Y recordemos que el número a contar, en este caso aquí lo coloqué mal. Nuestro número a contar que salió era 7813 para que sucediera cada segundo. Entonces hacemos esta resta. 65.535 menos 7813 y nos va a dar igual a 55.722. Es decir, siempre vamos a cargar nuestro timer con este número. ¿Por qué? Porque va a iniciar con ese número. Y de 5.000 y de 57.722 a el máximo, que es 65.535, va a haber una diferencia de 7.813. Es decir, va a haber una diferencia de 1 segundo. Cada vez que se ejecute esta función va a haber 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo y va a aumentar nuestro contador de segundos. Ahora, en el registro int.cont de TMR0IF, con este bit estamos diciendo que se activará cuando hay un desborde en el registro TMR0. Es decir, siempre que hay un desborde, este bit se va a activar. Se va a activar. ¿Y qué queremos? Cuando se active, queremos que se desactive otra vez para que otra vez haga el desborde. Se coloca en 1, pero nosotros lo ponemos otra vez en 0. Entonces otra vez se desborde. Se coloca en 1, nosotros lo volvemos a colocar en 0, otra vez desborde, y así sucesivamente. Es por eso que este bit siempre lo colocamos nosotros en 0, porque cada vez que se ejecute el desborde, el bit se va a colocar en 1. ¿Qué pasaría si elimináramos esta línea de código? Solo se ejecutaría una vez y ya, no haría más el código. Es por eso que lo colocamos en 0, para que se ejecute infinitamente. Y aquí habilitamos las interrupciones globales, como lo hicimos en nuestro código principal, en la función principal. Y este sería todo el código. Ahora, ¿por qué conviene hacerlo con una interrupción? Bueno, en el PIC, en todos los microcontroladores, las interrupciones siempre ocurren cada cierto tiempo. Es decir, no va a haber un retraso, no va a haber nada. En este caso estamos usando el desbordamiento, es decir, cada segundo va a pasar, sin importar lo que esté en el código principal. Si el código se quedó a la mitad, pero ya pasó un segundo, ahí deja el código y se va la interrupción. La hace y luego ya se viene al código principal y lo sigue haciendo. ¿Qué pasa si lo hacemos con el código principal? Deberíamos colocar un delay de 1000 milisegundos para que pasara esto de cada segundo, se aumentara nuestro segundero.
Pero ¿qué va a pasar? No va a ser exacto, no va a ser preciso nuestro reloj. ¿Por qué? Porque cuando ejecute, por ejemplo, toda esta línea de código, vamos al ciclo infinito, que es el que se va a repetir infinitamente. Cada vez que haga todo esto, y por ejemplo, si en esta parte tenemos nuestro delay, es decir, cuando ya ejecutó toda esta línea de código, ya se lleva un tiempo, y aparte de este tiempo se le va a sumar tu segundo que le vas a colocar aquí para que tu reloj aumente cada segundo. Y luego después de este delay va a haber otro tiempo que va a ser en el que va a ejecutar toda esta línea de código. Es decir, no solo va a haber un delay de 1 milisegundo, vas a tener delays infinitamente. Tal vez en un principio lo veas exacto, pero si lo dejas 3 horas o un día a tu reloj, al siguiente día la hora ya no va a ser exacta, va a ser muy diferente. Es por eso que siempre se opta por hacerlo con una interrupción. ¿Por qué? Porque sin importar en dónde se queda el código, ya pasó un segundo, aumento en los segundos. Pasó otro segundo, aumento los segundos. No de primero ejecuto esto, luego espero un segundo, aumento el segundo, ejecuto la otra línea de código que me queda. Es por eso que se ejecutan interrupciones para más precisión. En este caso, pues, para que nuestra precisión sea casi al 100% de nuestro reloj. Una vez hecho el código, lo podemos compilar. Para ver si no genera ningún error. Y todo estuvo perfectamente. Ahora, ya teniendo el código, aquí ya tengo mi circuito. Como pueden ver, tengo mi LCD conectada al puerto D, mi Master Clear a una resistencia de 10 kilos y a positivo, a 5 volts, y aquí mi cristal de 8 MHz con mis capacitores. Recordemos, al PIC siempre colocarle a qué frecuencia está, y al igual que nuestro display. Y aquí, tanto en RC0 y RC1, tengo mis push buttons para aumentar segundos o aumentar horas. Aumentar minutos o aumentar horas. Damos en simular. Bueno, antes de esto, debemos cargar nuestro .exe. Damos aquí en el clic en la carpeta. Buscamos la carpeta donde hicimos nuestro código, la abrimos, luego nos iremos a dist, luego a default, luego a production, y ahí estará nuestro punto hexadecimal. Lo abrimos, le damos en OK y ahora sí simulamos. Vamos, como les mencioné, todo iba a estar en 0 y arriba el reloj con timer 0, la hora, y aquí está todo lo colocado en 00, 00 y 00. Y vemos que cada segundo aumenta nuestro contador. ¿Qué está pasando aquí? Cada vez que vemos que el contador está aumentando, simplemente lo que está pasando es que este desborde está pasando. Pasa un segundo, aumenta. Y ahora, si dejamos presionar el push button, empieza a aumentar mis minutos. Por ejemplo, lo dejamos a 8, a 9, y con esto aumentamos nuestras horas. Por ejemplo, las 6:10. Esperamos a que llegue a 1 minuto para que veamos si está bien el código. Vemos, aumentó, efectivamente está bien. Y viendo que ya funcionó correctamente, vamos a montarlo en una protoboard.